Señal directa. ¿Cómo califica la contaminación auditiva en nuestra ciudad y quiénes son los principales generadores? Ese es el tema que estamos poniendo a su consideración, además de los que usted amablemente también gusta poner sobre la mesa. Hay muchos comentarios de ustedes, pero le vamos a dar salida más adelante porque vamos a escuchar la opinión en esta ocasión de la maestra Marilena Hernández, especialista en temas de medios de comunicación, quien ya está en la línea telefónica. Querida maestra, ¿cómo está? Adelante. Josefina, José Ángel y al amable auditorio, muy buenas tardes. En esta ocasión me gustaría plantearles una reflexión sobre lo que parece ser un momento coyuntural muy importante en la situación del gremio periodístico en México. Lo relaciono con la semejanza, la similitud entre lo que vivimos cuando asesinaron a Manuel Buendía, de quien ahora mencionaré algo, y a Javier Valdés hace 15 días, periodista muy querido, que todavía nos tiene pasmado su muerte. Pues quizás muchos recuerden que el 30 de mayo de 1984, la decisión de la en el sexenio de Miguel de la Madrid, fue asesinado por la espalda al salir de su oficina Manuel Buendía, autor de la columna Red Privada, publicada por años en Excelsior y considerado por muchos, entre otros Miguel Ángel Granados Chapa, como el más claro ejemplo de un periodista profesional, el columnista más leído e influyente en México en aquel momento. Entre 1982 y 1988 se multiplicaron las muertes violentas de periodistas de manera preocupante. Mientras en el periodo de López Portillo, sexenio anterior, la cifra de asesinatos de periodistas había alcanzado los 12, con Miguel de la Madrid ya eran 34, hasta que terminó el sexenio. Ustedes podrán comparar lo que está ocurriendo ahora. El asesinato de Manuel Buendía generó, entre otras reacciones, gran indignación en el medio periodístico y en el académico, y una oleada de reunificación del gremio. Sabemos que el gremio periodístico es difícil de considerarlo como tal, hay muchas dificultades para que los periodistas se unan. Bueno, ese momento fue clave en un movimiento hacia la unificación. La exigencia al Estado mexicano de esclarecer el crimen se convirtió en símbolo y en bandera de los periodistas para reclamar garantías en el ejercicio de su trabajo. De manera inusitada, en febrero de 1988, a casi 4 años del asesinato de Buendía, se nombró un fiscal especial encargado del caso Buendía, así se llamó, el caso Buendía. Creo que se trató del primer fiscal especial para casos relacionados con el periodismo. El gobierno federal entonces ofreció una recompensa de 500 millones de pesos a quien pudiera aportar información sustancial para esclarecer el crimen. Se creó una fundación en honor del periodista, la Fundación Manuel Buendía. Se instituyó el Premio Nacional a la Trayectoria Periodística, el Premio Manuel Buendía, un premio que fue muy prestigiado. En los primeros años la distinción se entregó, según lo decía Carlos Monsiváis, solo a los forjadores de la resistencia social a la impunidad. Lo recibieron, por ejemplo, Alejandro Gómez Arias, Julio Scherer, Elena Poniatowska, Miguel Ángel Granados Chapa, el propio Monsiváis, Rogelio Naranjo, Francisco Ortiz Pinchetti, Francisco Huerta, Anne-Marie Merger y Blanche Pietrich, entre otros. A finales de la década de los 80 del siglo pasado, del siglo XX, Manuel Buendía se convirtió en el símbolo que hacía falta para reclamar gremialmente la libertad de expresión y la seguridad para el trabajo periodístico. Hoy se cumplen 2 semanas del atroz asesinato de Javier Valdés. En estos días, en estos 15 días, se ha levantado más indignación nacional e internacional por los crímenes contra periodistas en México que en todo lo que va de la llamada guerra contra el narco o lucha contra el crimen organizado. La indignación no nace con esta muerte irreparable. Llevamos más de una década perdiendo periodistas críticos, observando cómo el periodismo que no complace al poder sigue cayendo o quedando silenciado porque, como siempre, está entre 2 fuegos, el de los poderes oficiales y el del crimen organizado, fuegos que no tienen una frontera claramente definida. La indignación se ha venido acumulando, se ha retraído ante el miedo, ante el riesgo, en momentos se ha desbordado,
pero tarde o temprano se le vuelve a silenciar. En septiembre de 2010, Javier Valdés estuvo en el Centro Universitario de los Lagos de nuestra universidad, participando en un seminario taller organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Open Society Foundation ante la escalada de violencia contra la prensa que se vivía 2010. El seminario se llamó Mafias, Corrupción, Crimen Organizado, el desafío de la década. Ahí Javier Valdés nos planteó que en el contexto que se vivía había dos prácticas posibles para seguir adelante. Decía, no podemos contar todo porque el narco nos impone una dinámica de terror en la que uno tiene que jugársela para seguir publicando. Sus prácticas eran administrar la información y acudir a la narrativa, lo que él hizo durante toda su trayectoria en el entorno violento de Sinaloa. Administrar la información, decía Javier, permite controlar el riesgo, contar la vida cotidiana, porque el narco dejó de ser un problema policíaco. El narco es una forma de vida que cercena, impone dinámicas a la vida pública. Javier Valdés, en la entrevista que le hizo John Gibler para la cadena Al Jazeera, publicada por Río 12 y Proceso la semana pasada, Javier explicaba que al periodismo valiente le hace falta ciudadanía. No hay ciudadanía que acompañe este periodismo. Estamos dejando solos a esos periodistas y eso crea, decía Javier, un campo fértil para la muerte, para la impunidad, para la corrupción. Desde antes de su asesinato, se venían gestando movimientos de grupos pequeños de periodistas altamente comprometidos con su profesión y por tanto con la sociedad mexicana. Pero estos movimientos, para resguardar el periodismo crítico, para promover la investigación periodística que se ha silenciado desde los poderes establecidos y criminales, estas iniciativas se han intensificado tras el asesinato de Javier Valdés, a quien Raúl Trejo, académico de la UNAM, mencionó como el Kapuscinski de México, tanto por su obra, su visión y sus acciones. Son muchas las iniciativas valiosas que están en curso. Quiero mencionar una que toma relevancia a la luz de esta búsqueda de justicia, de este intento por moverse, por movilizarse, por no quedarse callados, y es el proyecto de Horizontal. El proyecto de Horizontal, que espero tener la oportunidad de hablar de esta organización, es un ejercicio de deliberación colectiva que va a iniciar para construir una agenda contra la violencia hacia la prensa. Hasta ahora se han sumado 50 organizaciones y medios de todo el país. Tiene lugar en la Ciudad de México, pero están invitando a todo aquel que tenga algo que contribuir. Se puede simplemente acceder a través de horizontal.mx y verán ustedes el programa extraordinario que están planteando para que se debata de manera profunda lo que tenemos pendiente. En este momento, ¿qué podemos hacer los ciudadanos por el periodismo? Ahí está la clave. Esto lo retomo de lo que dijo Javier Valdés. La ciudadanía tiene que acompañar al periodismo. ¿Qué podemos hacer contra la corrupción? ¿Qué podemos hacer contra la impunidad? Como ciudadanía y no como activistas de escritorio. Hasta aquí el comentario, Josefina. Ay, maestra, hay tantos ángulos y tanto que seguir analizando. Me parece muy importante este apunte que está señalando de cómo finaliza el comentario del día de hoy, maestra, porque justo mientras la escuchaba, pensaba, ¿qué caso tiene que colegas le hagan reclamos al presidente de la República, en este caso, o al secretario de Gobernación, cuando el propio Javier Valdés y otros más han dicho que pues quienes tienen precisamente amenazados, hostigando al periodista o al periodismo, pues es precisamente los gobiernos y el crimen organizado? Son los dos tipos de poder y siempre ha sido así, solamente que está exacerbado y la ciudadanía está retraída. Son diferentes problemas que no alcanzamos a comentar ahora, pero en donde los ciudadanos tenemos un papel fundamental. Estamos muy pasivos, muy activos en las redes sociales, muy pasivos para hacer frente a un asunto que es de la sociedad, no de los periodistas. Por eso, ojalá que podamos discutir y entender qué significa que la ciudadanía tiene que acompañar a su periodismo para llegar a una sociedad más justa, que todos estaríamos deseando.
Maestra, y la violencia extrema, vaya, es parte del problema que aqueja al gremio, pero tendremos que entrarle de lleno también a otras circunstancias que se están viviendo y que son motivadas en buena medida por las propias empresas que contratan a los periodistas y que, bueno, como bien lo señala, tendrá que ser motivo de mayor análisis en siguientes ocasiones, porque la verdad es que el gremio periodístico vive tristes condiciones, uno de sus peores momentos, me atrevo a decir. Es muy importante lo que está señalando y me permite felicitar a Radio Universidad, que dentro de medios de la Universidad de Guadalajara está cumpliendo 43 años y que en unos momentos, a partir de las 3 de la tarde, va a iniciar con una mesa precisamente sobre condiciones laborales de periodistas. Las empresas, por supuesto que tienen una gran responsabilidad, y no basta con señalarla. Ellos mismos, por su propio interés de negocio, tienen derecho a hacer negocio con sus empresas, tendrían que estar preocupados porque ya no nos gusta lo que hacen. Se están acabando los periodistas y se están acabando el periodismo también por una falta de comprensión de los cambios necesarios en esta época. Probablemente tengamos oportunidad de analizar más ese tema tan importante que anotas, José Ángel. Estimada maestra, muchas gracias. Nos oímos y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo. Estaremos con ustedes en esta transmisión especial de Radio Universidad. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ahí está la invitación, no se lo pierda. Terminando justo señal informativa, inicia este mesa de diálogo en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, precisamente por sus primeros 43 años de la radio. Radioforo llamado El Periodismo. Hoy participan Rubén Martín, los colegas Rubén Martín, Vanessa Robles, Augusto Chacón, quien también es periodista y analista político, actualmente dirige Jalisco Cómo Vamos, y Humberto Darwin, también periodista y maestro del